Bueno, son casi las 3 de la tarde con 30 minutos en la Ciudad de México. En unos 15 minutos estaremos ya escuchando el mensaje que den el presidente Joe Biden, el anfitrión Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Justin Trudeau. Y yo tengo el lujo de poder compartir unos minutos con el embajador Enrique Berruga, embajador ante Naciones Unidas, subsecretario también de Relaciones Exteriores. Gracias primero por la oportunidad. Encantado la vida, con mucho gusto. ¿Cómo ha percibido hasta ahora, desde el lenguaje corporal, los discursos, este encuentro? Bueno, creo que la parte atmosférica, digamos, de la reunión ha sido positiva en cuanto a que desde, digamos, obsequiar el deseo del presidente de México de que aterrizaran ambos en el aeropuerto Felipe Ángeles. Los gestos son muy positivos, creo, en general, pero eso no te dice nada. Creo que los primeros elementos sustantivos tienen que ver ya con la primera reunión bilateral que hubo ayer entre México y Estados Unidos. Lo que se dejó ver ahí fue un pedacito, nada más, una parte muy pequeña. Y pues lo que viene ahora, quizá dentro de unos minutos, es lo más importante. En primer lugar, si va a ser un comunicado conjunto o cada uno de los tres países va a sacar su propio comunicado. El cada quien ya empezó con Estados Unidos. Pues bueno, fue una relatoría, ¿no? Sí, lo que se los lo de Casa Blanca, que suele hacer, pero al final del día lo hace antes del encuentro. Ajá. Sí, lo de Casa Blanca pues, realmente pues, es una especie de relatoría de la agenda. No es como si nos preguntan ahorita de qué estamos hablando. De estamos hablando, pues, sí, pero ajá. ¿cuál es la sustancia? O sea, ¿qué pasa dentro de cada tema? Entiendo. Eso es lo que va a ser más importante. Ahora, de la reunión de ayer, la bilateral entre ambos presidentes, la propuesta del mandatario mexicano, hablando de esta alianza para el progreso de tiempos de John F. Kennedy, diciéndole al presidente Biden, ustedes, estamos en una posición única para que sea usted. Y Biden contestándole, hemos invertido mucho dinero ya en la región y no es la única en la que estamos trabajando. ¿Qué opinión le merece? Yo lo que creo es que ya hay instancias que existen en América, en el continente americano, que pueden aprovecharse precisamente para estos propósitos. Uno de ellos es la Cumbre de las Américas, otro de ellos es la propia OEA, donde estamos todos salvo Cuba en ese caso, ¿verdad? Está la CELAC, instituciones ya de orden hemisférico que pueden ser los peldaños, digamos, el BID mismo, ¿verdad? Para efectos financieros. La CAF. Sí, exactamente. Hay subregionales como la CAF o el Sistema de Integración Centroamericano, por ejemplo. Esos son subregionales, hay para el Caribe también. Pero hay instituciones sobre los que se puede abordar para crear este tipo de sinergias. Uh-huh. Ahora, yo creo que México tiene toda la facilidad, digámoslo así, hasta por posicionamiento, para ser el gran puente que precisamente ayude a generar los proyectos. Esto se va a financiar por proyectos, no se va a financiar nomás decir, ahí va dinero para tales países, para el Cono Sur, tanto. Pues no es así. ¿Qué proyectos trae el Cono Sur? ¿Qué proyectos trae Argentina? ¿O qué proyectos trae Colombia o México? Y sobre esa base es como se va a ir pues, generando fuentes de inversión y rutas de inversión, digamos. Ahora, como diplomático, le pregunto, el momento en el que se está produciendo o se está llevando a cabo esta cumbre, estamos hablando de una inestabilidad y crisis política en el Perú, lo que acaba de ocurrir en Brasilia el fin de semana, cuando se está hablando de gobiernos que son más de izquierda, cuando México ha tenido pronunciamientos polémicos, silencios polémicos en torno a lo que ocurre en este vecindario y en el mundo. ¿Cómo se ve en México hacia afuera, aprovechando este contexto, esta coyuntura? Bueno, yo quiero decir en primer lugar que a mí me da muchísimo gusto que haya este tipo de reuniones, porque aunque haya diferencias, por lo menos se conocen las diferencias y el trasfondo de por qué las hay, por qué unos tienen unas prioridades, por qué unos tienen otras. Todo eso es lo que puede construir una comunidad de América del Norte, que es donde hemos fallado, yo me incluyo. Yo estuve metido muchos años en esto. ¿En qué falló? Bueno, en que no hemos sabido construir la conciencia norteamericana. Es decir, no ha habido iniciativas, sobre todo institucionales, más allá del TEMEC, ¿verdad? O el NAFTA en su momento. No hemos tenido la sabiduría para construir vías institucionales en las que canadienses, norteamericanos y mexicanos comencemos a vernos como parte de una familia con intereses comunes. Ahí nos ha ido fallando, nos ha fallado mucho. O sea, los problemas ahí están, ¿no? La migración, la seguridad, las fronteras, etcétera. Pero no hemos podido abordar en la agenda positiva
para crear una verdadera comunidad de naciones de América del Norte. No hay una sola sede, por ejemplo, no tenemos nada como Bruselas tiene para Europa, ¿verdad? Entonces creo que son... Perdón. No, lo dejo mientras la garganta la afina. Me hace pensar un poco lo que en algún momento hablaba yo con el ex embajador Arturo Sarrucán, la marca México. Estoy imaginando una marca Norteamérica, un bloque Norteamérica unido por el NAFTA. Por decir una sola cosa, por ejemplo, nosotros no tenemos en América del Norte un lugar donde diga ciudadanos norteamericanos pásenle por esta fila para entrar al aeropuerto en Atlanta, o para que un canadiense llegue a México y diga, tengo este camino preferente por ser de la familia norteamericana. Nada de eso, o sea, ni siquiera esas cosas que son un tanto simbólicas, si se quiere. Pero al final es crear conciencia. Claro, nos iría dando identidad como norteamericanos, porque después, evidentemente, tenemos algunos retos que vienen de afuera de la región, que nos obligan a actuar como región en su conjunto, ¿no es cierto? Por ejemplo, seguridad. Yo recuerdo muy bien después del 9/11, pues evidentemente apretamos filas todos. El espacio aéreo se hizo uno solo y muchas otras cosas. Sí. Entonces, si hay retos de afuera, como puede ser el caso del comercio ilegal, pues estamos hablando, por ejemplo, de la crisis del fentanilo. Tráfico de personas, de armas, claro, de fentanilo, lo que dice usted. Sí, o inversiones que se van de la región a otras partes del mundo y que buscamos atraer ahora con el nearshoring, etcétera. Todo ese tipo de cosas deberían generar una estrategia conjunta trilateral. Para los tres países estaríamos mucho mejor si lo hiciéramos conjuntamente, pues no lo estamos haciendo. Entonces creo que es una cuestión que, repito, por eso valen mucho la pena este tipo de reuniones, porque las oportunidades también se van a ver con mayor claridad, no nada más los problemas que tenemos entre los tres, sino también las oportunidades que estamos desperdiciando. Y parece que hablamos mucho más, con mucha frecuencia, aunque se entiende por lo complejo de los desafíos, de los problemas y no necesariamente de lo que deberíamos estar aspirando, por lo que acaba usted de explicar. Sí, por ejemplo, yo no veo las reuniones de la Federal Reserve de Estados Unidos con el Banco de Canadá, el Banco de México, viendo cómo están siendo o no asediadas las monedas de nuestra región, o cómo podemos, por ejemplo, reducir la inflación conjuntamente, o cómo podemos agilizar los flujos en las fronteras. Ese tipo de cosas que sería la agenda positiva, lo que nos iría dando identidad o como comunidad de América del Norte. Ahora, embajador, eso depende no tanto de estos líderes como sí de sus congresos, de sus legislativos, además de convencer a la opinión pública. Parece que llegó en su momento Donald Trump acá, allá en Estados Unidos, pero acá me refiero a Norteamérica, y empezó como ese debate entre desglobalizar, estamos más unidos, estamos más alejados. Eso no parece haberse ido todavía muy lejos después de que se fue el presidente. No, sigue habiendo presiones. Bueno, lo acabamos de ver con la elección o no elección del Speaker of the House en Estados Unidos. Claro. Las vendetas políticas siguen ahí al orden del día. Entonces, ¿qué tan realista es pensar que podemos actuar o podemos encaminarnos como 500 millones de personas a eso que sería Norteamérica, que nos haría mucho bien en términos económicos, de progreso, de seguridad, por supuesto, salud, estar alineados, de medio ambiente? Exacto, estar alineados. O sea, ¿usted se da cuenta de que los animales que cruzan la frontera no saben qué es frontera, por ejemplo? O los vientos que van de un lado hacia otro y que llevan contaminación, o los bosques que vamos depredando, ¿qué efecto tienen en toda la región? Bueno, pues lo está teniendo. Entonces hay una serie de cosas que son producto de la política, digamos, como son las mismas fronteras. No podríamos tener un sistema, por ejemplo, laboral muchísimo más sofisticado. En Canadá están abriendo 1,5 millones de visas de trabajo porque no tienen suficiente mano de obra. ¿verdad? Y mientras tanto tenemos la frontera mexicana, que es un tapón ahí ahora mismo, ¿verdad? Con mucha gente que estaría dispuesta a trabajar probablemente en Canadá si tuviera esa oportunidad o si se la abriera. Estaba yo mirando mi reloj porque tengo avisos para ver si es que están las temas, pero le quiero preguntar, ahora que me está diciendo, estoy pensando también en las vacantes en Estados Unidos. 10 millones de vacantes se están reportando, y aquí estamos hablando de otro tema crítico, que es la educación, incluso un plan de educación para Norteamérica.
está ausente, embajador. Claro, qué tipo de trabajo se requieren, qué tipo de destrezas se necesitan, qué se tiene que enseñar en las escuelas, en los politécnicos. Porque están apostando a los semiconductores. Por ejemplo, bueno, pues hay ¿cuántos expertos en producción de semiconductores tenemos en México o en Estados Unidos o en Canadá? No lo sé, pero seguramente es muy bajo la cantidad para las necesidades regionales y mundiales, que podríamos competir con Taiwán por lo menos, claro, como región. Exacto. Entonces creo que, digo, y me preguntabas hace un minuto, ¿y qué hacen los congresos, etcétera? Pues yo creo que para eso son los liderazgos políticos, como los que están aquí enfrente en el Palacio Nacional ahora mismo, para convencer, para atraer, para generar atracción en las poblaciones y decir, bueno, esta es una buena idea, hacer una comunidad de América del Norte en serio. Y después, si la tenemos ya bien consolidada, se puede pensar en América Central, en el Caribe, en América del Sur, desde luego. Por lo que me está diciendo, ¿ve usted más alineados a los presidentes o al presidente Biden con el primer ministro canadiense que al presidente de México con esa visión de Norteamérica? ¿Cómo lo percibe? No, la verdad es que tampoco han planteado una visión de Norteamérica muy específica ni en Estados Unidos ni en Canadá. No hay un plan. Nosotros en la ONU decíamos que Estados Unidos tenía un problema de cuello, porque puede ver para el Medio Oriente, puede ver para el Asia, pero no puede ver para arriba y para abajo, para el continente americano. Pues entonces es muy oportuno que le haya dicho el presidente de México lo que ayer le dijo a Biden. Lo que pasa es que para Estados Unidos ya todo se le hace prioridad, como potencia global que es prioritario, la guerra en Siria, la guerra en Ucrania, la actitud del Kremlin, China, el Medio Oriente, la reelección de Netanyahu. Si se pone uno en los zapatos del secretario de Estado, no alcanza el día. No alcanza. Entonces, claro, llega aquí a México ahora, hoy pues sí deberíamos de darle más prioridad a América Latina. ¿Cuánto tiempo va a durar ese impulso? Entonces creo que los impulsos duran cuando hay compromisos y se les pone fecha y se les pone presupuesto atrás. Si bueno, ¿va a ser este proyecto de América del Norte en serio o no? ¿Y qué presupuesto requiere? ¿Cuánto va a poner México? ¿Cuánto va a poner Estados Unidos? ¿Cuánto va a poner Canadá? ¿Qué instituciones van a estar detrás de esto? ¿Quién le va a dar seguimiento? Y ya después ya se van los presidentes a ver todos los otros temas, nacionales e internacionales. Claro. Pero tienen unos equipos de seguimiento que tienen instrucciones de que esto lleve a cabo ciertos efectos, ciertos propósitos. Oiga, excelente la oportunidad y como prólogo a lo que vamos a escuchar en cuestión de 5 minutos, si es que se cumple la agenda, porque a veces el presidente Joe Biden, usted lo sabe, no está a tiempo, pero él se tiene que regresar. Le agradezco la oportunidad, él es el embajador Enrique Berruga, no se va a ir, le pido, le emplazo a que se quede con nosotros para cuando comience este conversatorio con los presidentes, que de hecho no será un conversatorio, será un mensaje de los 3 líderes. Y creo que va a haber preguntas y respuestas, ¿no? Me parece que van a permitir una, pero lo vamos a confirmar. Voy a marcar una pausa y regresamos. Son imágenes en vivo las que le vamos a mostrar ahora mientras la prensa está tomando, los miembros de la prensa están aguardando a que comience ya en breve, si todo marcha conforme a la agenda. Pues en un minuto, a las 15:45 hora de la tarde en la Ciudad de México, cuando el presidente de México, el de Estados Unidos y el primer ministro canadiense van a salir a dar un mensaje después de esta jornada de trabajo, como usted vio en las imágenes de más temprano. Así que estaremos aguardando este mensaje, es muy importante, es el cierre de esta cumbre de líderes de Norteamérica. Recordarle que hubo una el año pasado que quedó suspendida, por cierto, por 5 años, y la primera ocurrió en Ottawa o en Ontario, si no me equivoco. Embajador, sigue con nosotros el embajador Enrique Berruga, y en momentos de gobierno de Enrique Peña Nieto en el lado mexicano, Barack Obama, el presidente estadounidense, y Justin Trudeau, quien todavía se encuentra aquí presente. Así son los regímenes parlamentarios. Exacto, así son los duran mientras duran. Exacto. Y mientras son buenos siguen durando, y cuando son malos los quitan, como la señora Truss en Inglaterra. Exacto, Liz Truss. Los quitaron en 40 días. Exactamente. Y otros han durado como, no sé, Winston Churchill o la señora Thatcher 10 años. Exacto. Entonces es la ventaja que tienen los regímenes parlamentarios frente a los nuestros. Ahora, voy a meter un poco de política porque me parece relevante en función de lo que estos líderes le pueden vender a sus gobernados, a sus ciudadanos, y digamos que en estos checks and balances, ¿no? Este equilibrio de poderes, cuánto dependen de los congresos. Y se lo estoy poniendo así como prólogo porque el presidente Biden va a regresar
a Estados Unidos con un, diría yo, escándalo entre comillas, pero al final lo es, este hallazgo de documentos clasificados en una oficina cuando era vicepresidente. En ese sentido, y con un Congreso que es muy disfuncional, con un partido republicano que no se puede poner de acuerdo los legisladores hasta 15 rondas de votación para tener a Kevin McCarthy como su presidente, ¿qué se puede esperar? Es decir, los límites de esto que es el resultado de este encuentro en relación con lo que tienen que hacer sus congresos en estos 3 países. Pues no nada más los congresos, yo juntaría más patas. Hay cosas en las que quienes jalan la carreta es la iniciativa privada, claro. Las organizaciones científicas, artísticas, las comunidades intelectuales, y el Congreso tiene una función, pero yo no veo prácticamente nada en que, digamos, obstaculice el Congreso de Estados Unidos, el de México, el de Canadá, a lo que se pretende hacer, si hay una visión de América del Norte más profunda. Traía un caso a la mesa muy importante a mi juicio. En los últimos 3 años han entrado del orden de $50,000 millones de remesas a México. 58 ya vamos. Ya vamos en 58, pero ¿sabes cuánto significa del PIB de los mexicanos en Estados Unidos como tú? El 3% de lo que ustedes generan en Estados Unidos. ¿Qué tal si hubiera incentivos que diera México, por ejemplo, para que 1% más, que serían del orden de 10, 12 mil millones de dólares más, entraran como inversión, no como gasto corriente, no para comprar los frijoles del día, sino para invertir en comprar más ganado o en comprar cierta tecnología o una máquina? Bueno, todo eso tendría un efecto digamos, para expansivo, sí, en México tremendo, en lugar de que nada más llegue para que la mamá de alguien que vive en California pueda ir a comprar un microondas. Y sabe que ese es un punto muy importante, porque por años hasta los países de Centroamérica reciben este ingreso para consumo, no es la semilla para algo más. Es un costo de oportunidad altísimo. ¿Cómo hacemos que las remesas, que son el ingreso en divisas más importante que tiene México, por ejemplo, ya no se diga en El Salvador, en Honduras, Guatemala, pueda transformarse en inversión más que en gasto corriente? Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí por ejemplo sí tendría que darle incentivos México. Si tú, paisano, mandas $1 más, además de lo que necesita tu mamá en Zacatecas, ese dólar va en un fondo de inversión para los zacatecanos en México, por ejemplo. Ese tipo de cosas hay que explorarlas con profundidad, cómo se va a hacer esa transferencia, qué tipo de cuentas le van a rendir al paisano que sí metió ese dólar, y que también le genera incluso ingresos adicionales a ese paisano que lo mete ahora como inversión y no nada más como gasto corriente. Por supuesto. Por ejemplo, ese es uno de los temas, porque puede transformar a muchísimas comunidades, por ejemplo, en México. Claro, y hay, por ejemplo, ahora que hablamos de cuánto no se menciona Canadá, programas de intercambio cultural, de intercambio educativo, si hay todo un plan, por ejemplo, para el tema de los semiconductores, ¿qué tal que se, digamos, articule una estrategia educativa? Porque las diferencias entre México, Canadá y Estados Unidos son importantes en términos de logro académico, de las pruebas OCDE nos lo dicen, en conocimientos de matemáticas, etcétera. Es decir, se podrían cerrar brechas más rápido con una visión común, embajador. Podríamos tener universidades, una canadiense, una mexicana, una estadounidense, que tuvieran el sello Norteamérica y que están concentradas en esto. ¿Cuántos centros de estudios de Norteamérica hay en Estados Unidos, por ejemplo? Prácticamente ninguno. En México tampoco. Hay una cosa en la UNAM, nada más, pequeñita, en Canadá, ahí en el sur de Ontario, pero no hay una mentalidad, digamos, que esté viendo esta región con el potencial que tiene. Ahí estamos muy preocupados a ver si hay inversión de Finlandia y de Australia, y aquí está, el principal eje está aquí en la misma región, pero no hemos sabido, digamos, dar el chispazo, digamos, para que esto arranque. Ha habido mucho temor, hay una parte que entiendo, de no crear una super burocracia al estilo Bruselas, de la cual después muchos se arrepienten. Claro. Pero nosotros hemos ido al otro extremo, en que no hay nada. Entonces, estas son las únicas oportunidades, una vez cada año,
se reúnen 24 horas, o bueno, ahorita fueron 3 horas, ¿no? Exacto, un viaje relámpago. El hecho de que un presidente estadounidense no haya venido en los últimos 9 años, por primera vez en 9 años un presidente estadounidense está aquí. Voy a marcar una pausa, sí, claro, y vamos a regresar para hablar de ese tema mientras aguardamos este importante mensaje de los 3 líderes de América del Norte. Regresamos. Es una vez cada año, se reúnen 24 horas, o bueno, ahorita fueron 3 horas, ¿no? Exacto, un viaje relámpago. El hecho de que un presidente estadounidense no haya venido en los últimos 9 años, por primera vez en 9 años un presidente estadounidense está aquí. Voy a marcar una pausa, sí, claro, y vamos a regresar para hablar de ese tema, desafíos que tenemos frente a nosotros: migración, seguridad, tráfico de armas, etcétera. ¿No es así? Sí, creo que el primer paso es vernos como nosotros, no ellos, los canadienses, o sea, lo primero es vernos como comunidad. Y creo que la forma más fácil de vernos comunidad es por los intereses que compartimos. La agenda es enorme, la que hay aquí enfrente, enorme. Y el viaje es muy rápido. Con pocos países, con Estados Unidos siendo la superpotencia internacional, con pocos países, estoy seguro, tiene una agenda tan rica, tan diversificada como la tiene con México, nada más con México. Vamos allá también con Canadá, cuando metemos el inmigrante canadiense, esto se expande. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cuál es el management, como diríamos, de esto? ¿Verdad? Pues tiene que haber ciertas instituciones ya norteamericanas o oficinas especializadas dentro de los ministerios de cada país, porque después toca uno el botón frontera, por ejemplo, y está CBP, y está la FBI, y está, en fin. Sí, efectivamente. Embajador, la oportunidad de seguir hablando lo vamos a tener, pero tenemos que entregar ya el timón a Directo USA a nuestros compañeros para que lleven en vivo esto que es la conferencia de prensa. Agradecida, enormemente agradecida por la oportunidad de esta conversación. Con mucho gusto, Gabriela. Y a ustedes de estar con nosotros en sintonía. No se pierda el mensaje de los líderes de Norteamérica en instantes. Hasta mañana. Muy bien.